Hola, muy buen día compañeros, licenciado. Hoy les hablaré de lo que es la dictadura o les introduciré el régimen o la dictadura de lo que era Tiburcio Carías Andino. ¿Quién era Tiburcio Carías Andino? Porque es un personaje muy querido por el representativo de Honduras. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Él fue el fundador en 1903 del Partido Nacional. Debido a eso, más adelante, más atrás, en 1907 pudimos ver de que él era el comandante de guerra y le gustaba mucho lo que era la aviación y era un militar. Ok, en otras palabras, Tiburcio Carías Andino era, era, era un político y era militar. Debido a eso, cuando creó su partido nacional en 1933 y luego fue elegido en 1933, se pudo ver la gran disputa que se tenía con Juan Ángel. Juan Ángel fue otro de los candidatos a la presidencia. Tiburcio Carías Andino se lanzó en 1932 hacia la presidencia en 1933. Ok, uno de los puestos más disputados ahí era con Juan Ángel. Él peleaba también lo que era la presidencia y era el único competidor formidable que tenía Tiburcio Carías Andino. Yo les introduciré el tema, entonces hablaremos sobre lo que era el régimen de Tiburcio Carías Andino. En ese momento tenemos que recordar que Tiburcio Carías Andino era un militar y obviamente tenía que poner su régimen y poner su dictadura, o lo que le gustaba, simplemente poner su dictadura y seguir más años en el partido. Recordemos que eso no es legal y obviamente como hoy en día tenemos lo que es el ejemplo de Juan Orlando Hernández. Él también quiere imponer lo que es su imagen, pero es muy diferente a la imagen que tenemos hoy en día de nuestro querido Juan Orlando Hernández con Tiburcio Carías Andino. Tiburcio Carías Andino ya habíamos dicho de que era un militar y era un militar y era un político, abogado, etc. En fin, en su dictadura, él prolongó más de 15 años, prolongó más de 17 años, podría decirse, 17 años en el poder específicamente, lo que hizo de que él promoviera su ley. No promoviera, sino que impuso sus reglas. Lo que él hizo, que era imponer sus reglas, lo que él hizo fue hacer que nuestro gobierno fuera mejor. Todos lo trataban de salvador, todos lo trataban de que la buena imagen y qué tal, ¿verdad? Tiburcio Carías Andino, sí, hay que recordarlo, pero no solo hay que recordar las cosas buenas, como dijo el licenciado en el video, ¿verdad? También hay que recordar las cosas malas que hizo junto con Juan Manuel Gálvez. Tenemos como una especie de línea de tiempo. Tenemos primero a Tiburcio Carías Andino, luego tenemos a Juan Manuel Gálvez y por último tenemos a Juan Lindo. Luego de eso, luego de exponer lo que era mi pequeña línea de tiempo, si bien es cierto que se expuso que él es uno de los padres fundadores del Partido Nacional, al momento de ser elegido, porque él era alguien impotente, él era alguien imponente, al momento de establecer sus reglas y por las grandes hazañas que hizo al defenderse del ataque de Nicaragua o atacar Nicaragua, todos lo recordaban por eso, obviamente. Entonces dijeron, me voy a lanzar, obviamente Tiburcio Carías Andino tenía todas las de ganar, pero la única persona que le hizo guerra fue Juan Ángel. Ok, luego de que hubiese sido seleccionado nuestro querido Tiburcio Carías Andino, podríamos decir que en ese momento, en los siglos de 20, 30 y 40, la transición a 60, que es de lo que mis compañeros les va a hablar, podríamos decir que son unas transiciones tuteladas, que eso se va a ver más adelante. También vamos a ver lo que es Juan Manuel Gálvez, su lado bueno y su lado malo. No importa de qué lado lo miremos, también tenemos que recordar que él también hizo lo que es la carta Rechel, o no sé cómo se llama,
en 1952, si no me equivoco, y luego en 1954 tenemos que recordar la matanza que hubo aquí en San Pedro Sula. San Pedro Sula es lo que sería la capital industrial. Luego más adelante también tenemos que ver cómo fue el declive y cómo fue que tuvo que proceder a dar el puesto a Juan Manuel Gálvez debido a las, como dijo el licenciado, pues el golpe en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Ok, eso hizo que su régimen en ese momento fuera más flexible, tenemos que recordarlo. Luego, muy después de eso, más adelante tenemos que ver lo que era el golpe de Estado de 1960, 50, que ese golpe 1956, que era el golpe de Estado que se iba a dar para impedir el siguiente golpe de Estado que se iba a dar durante el mandato de Juan Manuel Gálvez. Ahora todo el mundo lo trataba a Tiburcio Carías Andino como un buen presidente. Tenemos que recordar que en el mandato de Tiburcio Carías Andino, su ministro de guerra era nuestro querido amigo Juan Manuel Gálvez. Juan Manuel Gálvez era el ministro de guerra. Entonces tiene que ver con lo que es la masacre aquí en 1954, con su ministro de guerra, lo que era Juan Manuel Gálvez. Y también hablaremos sobre lo que es la huelga de 1954. 1950 ya se estuvo dando lo que era el movimiento obrero para exigir los derechos del trabajador, básicamente. Que algunos de los familiares que yo tengo dicen que ese debería ser el día para los hondureños del trabajador. Luego de eso también hablaremos, también mis compañeros hablarán también de lo que es cuando nuestro querido Tiburcio Carías Andino se lanzó otra vez para lo que era para la presidencia de Honduras. Otro de los aspectos importantes que tenemos que recalcar es que en ese momento de la transición de 1920, 30, 40 a los 60, podríamos decir que era una Honduras precaria. Otro de los temas que les estarán hablando mis compañeros. Y pues nada más que agregar. Una de las incógnitas que yo quiero exponer, que le hizo uno de los historiadores a nuestro licenciado, era cómo es que Carías pudo mantener su presidencia sin necesidad de moverse, cómo impuso su imagen. Hace tiempo les relaté de que nuestro querido Tiburcio Carías Andino era político y militar, ¿verdad? Entonces lo que hacía de que su régimen hubieran una gran imagen de impacto, porque él era primero que todo una imagen militar, y Estados Unidos también lo quería de presidente en ese momento porque era un buen presidente, y de que todo el mundo Estados Unidos más bien lo necesitaba a él la presidencia porque él podía imponer su imagen en ese momento. Luego, ¿cómo impuso su imagen? Ok, era político, obviamente, entonces él impuso sus reglas, y lo que hacía él, que también otro relato de lo que contaba el licenciado con el historiador Edgar Soriano, era de
de que lo llamaban los colorados, ¿verdad? A los liberales. También tenemos que resaltar de que otro de mis compañeros va a hablar de lo que era el tema de los liberales, de cómo era el declive de los liberales, por qué y de qué se dio, de qué año a qué año, y cómo impuso su imagen. Tenemos que recalcar de que siempre fue un político y un militar. Entonces ya se viene por pura conclusión en la mente de que él impuso sus reglas, pues haciendo métodos de observación a las personas. Así observaba a los que eran a los colorados, pues los liberales. Entonces lo mandaban a matar. En ese tiempo lo llamaban los cinturones de la muerte. En ese tiempo se secuestró, desapareció gente y se mató mucha gente. Incluso ni siquiera se llegó a encontrar a esa gente desaparecida que supuestamente podían ayudar a las personas del Partido Nacional. También hay que recalcar de por qué el Partido Liberal nunca pudo avanzar. Lo hablará un compañero mío. Y también vamos... Creo que ya está más de 10 minutos. Buenas compañeros, buenas licenciados. Hoy les voy a hablar sobre cómo generó el poder Carías Andino. Bueno, según el historiador hondureño Mario Argueta, él escribió mucho sobre Carías Andino y casi la mayoría del siglo XX. Pues él nos da unos puntos sobre cómo generó el poder Carías Andino cuando estaba en la presidencia. Como primer punto es que formó una base social que él la verdad despertó una simpatía, casi como en algunas partes del territorio hondureño, que le sirvió como epígrafe para su base social. ¿Qué es epígrafe? Epígrafe es un enunciado o título de contenido de un escrito o de parte de él. Eso nos hace cuestionar qué tan bueno fue Carías o se fue malo en su gobierno. Bueno, la verdad es que hay más puntos que son interesantes, nos hace dudar sobre eso. Como otro punto tenemos el militarismo que se dio en su poder, que se daba porque él compraba aviones para mantener su poder, y que también hizo un ejército, hizo del ejército una guardia pretoriana, formada básicamente del Partido Nacional, que como mandato absolutamente fieles a la voluntad del gobernante, en eso decir Carías Andino. Bueno, el dictador Carías, él tenía dominio absoluto sobre el territorio hondureño, ya que ninguna autoridad vacilaba en satisfacer sus caprichos. En el año, si estoy bien, en el año 1935, el Partido Liberal intentó hacer una revuelta contra él y su respuesta fue bien contundente, ya que él tenía, como les dije anteriormente, tenía el poder absoluto sobre el territorio y más el militarismo que él había hecho, pudo neutralizarlo rápidamente. Menos después, en los departamentos de la República, se situaron a jefes políticos y militares completamente fieles a Cariatos. Carías mantuvo a estos sujetos a su alrededor mediante el soborno, el derecho a perseguir, meter en la cárcel y asesinar en cuanto a un ciudadano se considera enemigo del gobierno. O sea, quiere decir que
durante su gobierno nadie podía hacer nada contra él, porque si no él, cualquiera, ciudadano, político, militar, podía llegar a ser asesinado o meter a la cárcel, etc. Y luego ahí llega algo interesante que me llamó mucho la atención, que pasó en la calle del Comercio de San Pedro Sula, que fue el 6 de julio de 1944, donde se dio la matanza de niños y mujeres asesinados por el régimen. Eso quiere decir, el régimen era Carías Andino. Eso es lo que me da a entender la historia. Entonces, es algo muy interesante, la verdad. Creo que Carías Andino tuvo sus altos y bajos en el poder, pero como habló el licenciado y mi compañero, que no hay que ver también solo lo bueno, sino también lo malo que hizo en el poder. Yo les voy a hablar de cómo lograba Tiburcio Carías Andino mantener el control a través de las comandancias de armas desde la capital. La administración del general Tiburcio Carías Andino, quien ostentó el poder desde el 1 de febrero de 1933 al 1 de enero de 1949, como lo dijo mi compañero anteriormente, fue una de las más temidas que hubo en Honduras, ya que había un control bastante estricto de quién salía y quién entraba. Desde que Carías obtuvo el poder, mantuvo como un espionaje sobre la población hondureña bastante fuerte. Puso muchos estados de sitio y muchas órdenes, y podemos decir que esa fue como una ventaja para eliminar la delincuencia en ese tiempo. Las personas podían dormir con las puertas abiertas y nada iba a suceder, ya que si alguien intentaba robar, lo llevaban y lo asesinaban. En fin, Tiburcio tuvo un gran control sobre la población hondureña porque era un paranoico sobre la rebelión. De construir su mandato, Carías Andino consolidó el poder cuando modificó la Constitución de la República, declaró ilegal al Partido Comunista de Honduras. Con esta medida eliminó la oposición a través de una fuerte represión militar y puso fin a un largo periodo caracterizado por gobiernos de corta duración como resultado de interminables golpes de Estado. En 1949 fue obligado a dejar el poder bajo presión de los Estados Unidos de América. Cuando Juan Manuel Gálvez asumió la presidencia, demostró una independencia poco usual, algo no esperado y jamás demostrado por él durante los 16 años anteriores. Algunos programas de Carías Andino, como la construcción de carreteras, el apoyo a los productores y exportadores de café, fueron continuados y muchas veces ampliados. Como muestra de esta, que para 1953 un 25% del presupuesto nacional estaba establecido y dedicado a la construcción de carreteras. Gálvez también continuó con las políticas de Carías sobre la administración fiscal, reduciendo la deuda externa, terminando de pagar los últimos bonos de la administración de Colindres. Había evitado para pagar la deuda con los bancos ingleses. Las compañías bananeras siguieron gozando de los favores de la administración, y la United Fruit Com recibió una concesión por 25 años más para seguir explotando las tierras que ya tenía en contrato. Tiburcio Carías Andino realizó una notable alteración en los manejos y programas de gobierno. Antes no se habían hecho, como incrementar el presupuesto de la educación, firmar la ley del impuesto sobre la renta, dar mayor libertad de prensa, dar libertad para el Partido Liberal y otros,
A los trabajadores se les permitió formar sindicatos, firmar la ley donde se ordenaban las 8 horas de trabajo diarias, decretar feriados pagados, establecer ciertas responsabilidades a los empleados y empleadores por accidentes sucedidos en los trabajos en sus horas laborales. Firmar una ley para regular las condiciones de trabajo sobre las mujeres y los niños jóvenes no mayores de entre los 17 y 19 años de edad.